Sí, yo quería hablar, a ver si te lo explico bien, sobre el perdón aplicado al minuto a minuto. Yo, por ejemplo, tengo situaciones en las que me sacan de quicio como todo el mundo, claro. Pero yo lo que hago es, bueno, yo he cambiado 20 veces de perdón porque según te escucho a ti, a Nick Arandes, a Jorge Lomar, me pierdo, entonces cada uno lo hace de una manera y al final voy cambiando. Ahora mismo lo que hago es, pues no sé esto y por favor, Espíritu Santo, déjame verlo de otra manera. Pero en el tiempo, llevo más de un año, veo que las mismas situaciones que me cabreaban hace un año siguen cabreándome igual, o llamarle como queráis. Y entonces digo, bueno, pues debo estar haciendo algo mal. Entonces, claro, alguien me dice, una facilitadora del curso me dice, no, eso es porque quieres tener razón. Cuando quieres tener razón, sigues viendo lo que tú quieres ver. Pues debe ser verdad. Pues va, más profundamente. No quiero eso. Por favor, Espíritu Santo, déjame ver a tu manera, no a la mía. Y así voy, y un año, pues bueno, pues me sigo cabreando por las mismas cosas que al final. Lo que he dicho. Y ayer, por ejemplo, me llega un boletín de Nick Arantes que me dice, claro, porque como tú perdonas desde el ego, el perdón no sirve para nada. Digo, mierda, ya lo tengo. Pues ahora que mira, mañana voy a ver a su canal que me lo explique. Tú no hagas caso, Nick, tú acabas. Entonces... Que se grabe, no hay que hacer caso a Nick Arantes. Nick y Jorge impostores. Que quede en acta. Bueno, explícame, no sé, ¿lo estoy haciendo mal? ¿No lo estoy haciendo mal? Claro, si lo estoy haciendo mal, yo me estoy juzgando y ya lo estoy haciendo mal. Y al final me digo, ¿qué tomo la cerveza? Me estoy liando y una cerveza igual lo soluciona. ¿Vale? Y no es mala idea. Sobre todo si es compartida con otros. Claro, al final llegas a la cerveza, que eso es perdón máximo. Me he explicado más. Perfectamente. Pero, y no creo que haya nadie aquí que no te entienda. Efectivamente, es que precisamente el motivo por el que hay que aplicar el perdón como técnica es el hecho de que reaccionamos al mundo. Claro, nuestra mente está posicionada de tal forma que parece que hay un yo y un mundo externo con poder para afectarnos. Eso es así. Y eso es así para todo el que está metido dentro de un cuerpo, cree estarlo. Entonces, cuando hablamos del perdón, bajamos de estas alturas metafísicas y nos ponemos aquí. Aquí, objeto, cuerpo, mundo externo a mí, reacción emocional. El mundo tiene poder de afectarme, el mundo causa, yo soy efecto. El mundo causa mis estados, ¿vale? Y ahí, puesto que esto es un juego de fragmentación, aquí podríamos hablar cada uno de nosotros y decir, pues a mí lo que me enfada es esto. Y Miguel nos diría, pues a mí esto. Y Paco diría, pues a mí esto. Y Juan le diría, pues a mí esto. De manera que podría parecer que cada uno de nosotros nos molestan cosas diferentes. Es el intento del ego, de este sistema de pensamiento, de fragmentar y generar caos y confusión, apareciendo como mucho lo que es una sola dinámica. La mente posicionada de manera que parezca ser un efecto del mundo, en vez del soñador o el causante del mundo. ¿Vale? Entonces, claro, yo me percibo como un cuerpo al que específicamente me molestan este tipo de cosas. Yo que tengo este nombre, que tengo este cuerpo, que tengo esta historia, que tengo este pasado, este aprendizaje previo, estos atributos, esta personalidad, a mí resulta que me molestan estas cosas. Y yo reacciono, cuando sucede A, yo reacciono con B. Puesto que yo creo que esto que acabo de decir es verdad, es por lo que yo tengo que aplicar el perdón. Y entonces empiezo a intentar entender esta técnica. Y escucho lo que dice Nick Arandes sobre la técnica, y escucho lo que dice Jorge Lomar sobre la técnica, y escucho lo que dice Susana, o Enrique Corbera, o quien sea acerca de esta técnica. Y creo que entiendo, pero luego me doy cuenta de que hay un matiz que no había pillado, y además creo que no funciona porque yo sigo sintiendo la reacción, etcétera, etcétera, etcétera. Y efectivamente quizá llegue un punto en el que yo siempre digo, el perdón está diseñado para que nos estrellemos. Porque no podemos sino ponerlo en práctica desde lo que creemos ser, y lo que creemos ser ni existe, y de existir no podría perdonar nada. ¿Vale? Así es la cosa. Entonces, dadas ya estas premisas falsas, ahí que nos ponemos a perdonar desde esta sensación de ser y de estar teniendo que perdonar una situación en escenario específico.
fallo. Una y otra vez. Intento aplicar el perdón, pido corrección, o ni siquiera la pido, intento aplicarme ideas o creencias adquiridas acerca del perdón, no, mi hermano es inocente, estoy viendo la faz del Cristo, estoy lo que sea. Y fallo. ¿Cómo sé que fallo? Pues porque a la siguiente me la vuelvo a hacer y vuelvo a reaccionar igual o peor. ¿Qué te pasa lo mismo a mí, Susana? Igualito. Igualito. Es así. Entonces vamos fallando, pero se está produciendo un cambio interno, que es este. Verónica lo decía antes. Hay algo dentro de nosotros que está reforzando una enseñanza. No importa cuántas veces falle, se renueva el voto de querer ver las cosas de manera diferente. Hoy, mañana en medio de mi fallo, pasado en medio del siguiente fallo, hay algo dentro de mí que dice, vale, sigo reaccionando, pero algo dentro de mí renueva su intención, su voluntad, su deseo de ver las cosas de manera diferente. Y eso produce la diferencia andando el tiempo. Eso acaba produciendo la diferencia. Pero obviamente puede que pase un lapso de tiempo, una secuencia temporal larga en la que no experimentemos el cambio de manera consciente, porque seguimos siendo muy reactivos. Y eso es muy fácil que el ego lo agarre para sus fines y diga, esto no funciona, vete a tomar la cerveza. Lo mejor que se puede hacer en este caso, tomarse la cerveza y renovar el voto de seguir en el proceso. Porque funciona. Funciona. ¿Tú por qué crees que este tipo de escenarios en los que de repente este objeto, Susana, se ve hablando de estas cuestiones? Pues porque funciona. Pues porque esto funciona. Porque en el símbolo que puede suponer, por ejemplo, mi vida, ese símbolo da testimonio de que esto funciona. Solo hay un problema: la separación, la dualidad, la fragmentación. Esa es la fuente de todo nuestro sufrimiento, de todas nuestras reacciones, de todo nuestro miedo. Solo hay una solución: aceptar la corrección del amor, de la unidad. Solo eso funciona. Y el perdón es la aplicación de ese remedio, aparentemente por etapas, hasta que finalmente ya no tenemos ni que corregir, y hay un automatismo que se pone en marcha y que hace que desde el mismísimo instante, además a medida que perdonamos, vamos viendo cómo, ahora lo estamos explicando en forma de proceso, ¿vale? A medida que vamos aplicando el perdón en nuestras vidas, con todos estos fracasos con los que ya podemos contar de antemano, nos vamos volviendo instrumentos de alta precisión, de manera que desde el mismísimo instante en el que en nuestra experiencia consciente se cuela una falta de paz, por leve que sea, por diminuta que sea, pequeño juicio que en otro tiempo ni siquiera hubiésemos advertido, ahora como expertos perdonadores, como sensores de alta precisión, lo detectamos y lo entregamos inmediatamente a la corrección. Es como algo automático. Pierdo la paz, entrego. Estoy equivocada, quiero ver esto de otra manera. Lo que en un principio nos parece un proceso lento que cuesta poner en marcha, penoso, como ahora me equivoqué. Ahora, pero ¿cómo se entrega? ¿Qué le digo exactamente al Espíritu Santo? Me pregunto a veces. ¿Pero qué palabras son las que funcionan? Poco a poco se va transformando en un acto automático. Yo renuevo mi voto por la paz continuamente. Si esto no me deja estar en paz, pues yo lo entrego. No quiero tener razón. No quiero ver las cosas a mi manera, porque mi manera me está impidiendo estar en paz. Yo entrego esto porque ya sé que es un error. ¿Te das cuenta? Y ya está. Y ya está. No puede ser más simple. Cuando empezamos a aplicar el perdón y a recibir los efectos en forma de una paz creciente, empezamos a preguntarnos, ¿cómo me las arreglaba yo para vivir en este planeta antes de practicar el perdón? ¿Cómo podía sobrellevarlo? Cuando yo me creía este mundo, cuando yo me creía esta